Hola, soy Elena y voy a presentar un póster que está basado en un estudio sobre eyecciones de masas solares interplanetarias. Para empezar y por dar un poquito de contexto, una eyección de masa solar es una gran cantidad de material que escapa del Sol a gran velocidad. Cuando se habla de eyecciones de masas solares interplanetarias, se habla del mismo material, pero cuando ya se ha separado mucho del Sol y continúa desplazándose por el medio interplanetario. El póster es el resultado de mi Erasmus prácticas en el Royal Observatory of Belgium y lo que hicimos allí fue estudiar el material de las eyecciones cuando llega a determinados satélites que registran sus propiedades in situ. Elegimos los satélites de estéreo para el estudio y algunos cercanos a la Tierra. Lo primero que nos hacía falta para hacer las detecciones era saber cuándo iba a llegar el material a los satélites. Entonces, lo primero que hicimos fue determinar las fechas en las que tomamos las observaciones. Elegimos periodos de tiempo en los que los satélites estaban colocados muy parecido a como aparecen aquí en la diapositiva. Lo que hicimos después fue buscar señales en las imágenes del Sol tomadas desde las posiciones de los satélites que indicasen que podría haber una eyección a continuación. Estas señales fueron los flares, que son picos localizados de brillo relacionados con actividad magnética. Elegimos en concreto los flares de tipo M y X, que son los más fuertes, porque cuando ocurre un flare fuerte es posible que vaya seguido de una eyección. Desde los satélites de estéreo buscamos flares que ocurrieran tanto cerca del extremo más pegado a la Tierra desde su campo de visión como cerca del centro del disco desde su campo de visión. Y desde la Tierra, flares que ocurrieran cerca del centro del disco o en cualquiera de los dos extremos. ¿Por qué hicimos esto? Pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si desde estéreo se detecta un flare que está en una posición de su campo de visión cercana a la Tierra y ese flare da la casualidad de que va seguido de una eyección, es posible que el material de esta eyección llegue al satélite cercano a la Tierra y que podamos estudiarlo. Entonces, una vez escogimos todos los flares que cumplían las condiciones de localización necesarias para después buscar eyecciones y poder estudiarlo, lo que hicimos fue directamente buscar las eyecciones. Cogimos las imágenes del Sol sacadas desde los satélites y miramos a ver si podíamos observar alguna eyección asociada a cada uno de esos flares. Entonces, de esas eyecciones que sí que observamos, lo que hicimos fue calcular sus velocidades. Para calcular sus velocidades de propagación, utilizamos tanto un programa de Python que hicimos nosotros como un programa de ITL que ya existía y cada uno lo usamos para diferentes datos. El programa de Python lo que hacía es generar una línea desde el centro del Sol pasando por el centro de la eyección y permitía ir pinchando para diferentes instantes de tiempo en el límite, en el frente de la eyección. Luego, con todas esas coordenadas, lo que hacía era calcular las velocidades de propagación para cada altura. El programa de IDL hacía algo muy parecido, tenían un funcionamiento muy similar. Cuando teníamos todas esas velocidades, lo que hacíamos era meter toda esa información de velocidades con sus errores en una aplicación que calculaba una estimación del tiempo de llegada de la eyección a los satélites. Esto lo hacía utilizando el Drag-Based Model, que es un modelo físico de propagación de las eyecciones por el espacio. Después de todo esto, llegamos a unos resultados que están aquí plasmados en la tabla 1, que son resultados para tiempo de llegada. Entonces, basándonos en estos resultados, fuimos a la información de los satélites y para esos tiempos buscamos evidencias de que había llegado material de la eyección al satélite. Aquí tenemos un par de gráficas. Estas gráficas están sacadas directamente de los datos de los satélites y podemos ver algunas evidencias de que realmente ha llegado material de una eyección al satélite. La primera, por ejemplo, pues un aumento del campo magnético, que sea aquí, esto es una gráfica que tiene en el eje X los días, el eje temporal, y en el eje Y el campo magnético total. Entonces hay un aumento del campo magnético, que es una señal de que ha llegado material de una eyección, y luego aquí tenemos otras señales como una disminución de la velocidad, un perfil decreciente de velocidad, una densidad baja y una temperatura baja. Estas tres últimas están causadas porque cuando llega el material de la eyección al satélite, el material está en expansión y al expandirse baja la densidad, disminuye la temperatura, etc. Entonces, finalmente, estudiamos 60 flares en total, de los cuales 44 tenían una eyección asociada, de los cuales 15 caían en las posiciones que nos permitían poder realmente detectar ese material en los satélites, e hicimos detecciones de esas eyecciones, el material directo de esas eyecciones, en 10 de los casos. Entonces, bueno, esto sería todo, espero que lo hayan entendido y si tienen cualquier duda, pues no duden en ponerse en contacto conmigo, que tengo el correo en la cabecera del póster y ya está, eso sería todo. Pues nada, muchas gracias y a seguir haciendo ciencia.